Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos a este webinar, Transformación Digital y Desafíos en Salud en Chile, cómo mejorar la gestión de la información sanitaria y la protección de los datos personales. Queremos saludar a nuestras expositoras y expositor que nos acompañan esta tarde y para quienes no nos conocen, como ProSalud Chile, decirles rápidamente que somos una asociación gremial multisectorial creada hace algunos meses y que hoy día agrupa más de 20 empresas, startups innovadoras y centros de investigación y desarrollo, innovación y emprendimiento ligados a la salud, cuyo propósito es, por una parte, contribuir a impulsar en Chile un polo de innovación en salud de clase mundial, también a acelerar la adopción de soluciones innovadoras en salud en beneficio de los pacientes y de las personas, y todo ello en un cuadro de promover una colaboración público-privada. Este webinar de transformación digital en salud aborda uno de los ejes estratégicos de trabajo de ProSalud Chile, cuál es cómo acelerar esta transformación digital que permita mejorar el acceso de las personas a la atención de salud de calidad, esto es cómo acercar la salud a las personas. Sabemos que la transformación digital se ha intensificado por efecto de la pandemia en el último tiempo, pero también ha desafiado y ha mostrado todavía algunas brechas importantes. Si bien la transformación digital ha ido avanzando, como lo muestra, por ejemplo, el reciente índice de madurez digital elaborado por Virtus Partners, que muestra que la salud junto con las telecomunicaciones han sido uno de los sectores más dinámicos y de mayor madurez en Chile en el ámbito de transformación digital, todavía esta presenta un paisaje heterogéneo de luces y de sombras. Así, por ejemplo, en materia de gestión de datos para lidiar con la pandemia de COVID-19, hemos ido en el país de menos a más, aprendiendo, pero todavía no logramos tener, por ejemplo, una buena gestión integrada, consolidada a nivel de testeos preventivos, entre lo que coordina el Ministerio de Salud, con lo que realiza el sector privado y la industria, como pudimos verlo, por ejemplo, en nuestro reciente webinar sobre COVID y retorno seguro. Este es sin duda un importante desafío para lograr hacia adelante un sistema de salud mucho más resiliente, ¿no es cierto?, a los embates de crisis sanitaria a futuro. Por otro lado, en materia de vacunación, en el otro extremo, Chile muestra logros importantísimos, donde destacan la gestión en línea y en todo el país, que ha significado contar con la plataforma digital Yo Me Vacuno, asociado al Registro Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, desarrollada entre paréntesis por Rayen Salud, que ha sido ampliamente reconocido en el exterior. Plataforma que ha permitido, por ejemplo, vacunarse y registrarse en cualquier parte del país y también detectar situaciones anómalas, ¿no es cierto?, de vacunación sin tener las condiciones, como tuvimos tristemente el episodio en algún centro privado en los últimos meses. En tercer lugar, un claroscuro también lo representa el tema de la ficha clínica electrónica y de historial clínico, donde tenemos una situación a medio camino. Avances por una parte, pero muchos sistemas de ficha clínica electrónica dispersos, que no conversan, no armonizados, en definitiva, una suerte de torre Babel todavía. Fragmentación y dispersión que impide, en lo concreto, contar con un historial clínico de las personas de manera continua y que las personas o pacientes puedan disponer fácilmente de él. Y esto, aun cuando la normativa legal, por ejemplo, en materia es clara en cuanto a que la propiedad de los datos sensibles, datos personales sensibles, son de las personas y no de los prestadores o de los proveedores de sistemas, en la práctica todavía esto no se ha podido materializar plenamente y tenemos aquí una contradicción que resolver. Y lo que también llama la atención es que a pesar de que hay un amplio consenso a nivel de los expertos en los múltiples beneficios de contar con un historial o un sistema de ficha clínica electrónico armonizado, tanto en materia, por ejemplo, de mejorar la gestión de la atención de salud de los pacientes, evitando, por ejemplo, el vía crucis, ¿no es cierto?, y la repetición de exámenes y procedimientos con esta visión esta visión clínica más integral, o también los beneficios en materia de mayor eficiencia en el uso de las capacidades y recursos del sistema de salud, tanto la parte pública como privada, y finalmente también importantes beneficios en la parte de gestión epidemiológica, lo cual pudiéramos sumar un largo, etcétera, etcétera, en términos de beneficio.
Y sin embargo, llevamos años discutiendo y dándonos vuelta un poquitito sobre lo mismo, y esto nos recuerda un poco el dicho de los antiguos, esto del dicho al hecho hay mucho trecho, y donde, por otra parte, uno ve que claramente las soluciones tecnológicas, ¿no es cierto?, o de procesos, están disponibles tanto en Chile como afuera, se conocen y hay para todos los gustos, ya sea que veamos referencias en el Reino Unido, por ejemplo, o en Estonia, o más cerca en el caso de Uruguay, ¿no es cierto?, un país más pequeño que Chile, vemos que han implementado esto finalmente a través de distintas modalidades. Entonces surge la pregunta natural, ¿en qué topamos? Como decimos en Chile, ¿en qué topamos? ¿Qué es lo que está dificultando el poder materializar de una vez por todas esto? ¿Cuáles son las reales barreras? ¿Cuáles son también las precauciones que tenemos que tener al momento de implementar esto, ¿no es cierto?, particularmente en materia de seguridad y en materia de protección de la privacidad? Y de alguna forma la pregunta es, bueno, ¿cómo avanzamos de una vez, ¿no es cierto?, en algo que podríamos llamar una portabilidad de los datos clínicos, que sean efectivamente disponibles y de propiedad de las personas, así como en el país hemos sido capaces de implementar la portabilidad en otras áreas, como el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones, ¿no es cierto?, o en el caso financiero bancario, con esta portabilidad centrada en las personas. Bueno, precisamente de esto conversaremos esta tarde junto con nuestras destacadas expositoras y expositores. Vamos a tener que pedir una cuota a futuro para los expositores hombres, ya que aquí la amplia mayoría son expositoras mujeres y nos alegra mucho. Y que en una mirada 360, ¿no es cierto?, que reúne tanto autoridades como la mirada de los pacientes, de los expertos, especialmente del ámbito jurídico y desde la industria, queremos revisar un poquitito y conversar respecto de, bueno, cuáles son los avances, cuáles son los pendientes, los logros que hemos tenido, las brechas, desafíos y cuáles son las vías de solución. Esto es una conversación muy orientada a la acción. Queremos mover la aguja, que esto finalmente vaya avanzando y se concrete. Y para discutir de todo esto, entonces dejamos ahora a Patricia Orellana, nuestra flamante moderadora, quien es además presidenta del Comité de Transformación Digital en Salud, de ProSalud, y una, como muchos de ustedes la conocen, ¿no es cierto?, de amplia trayectoria y experiencia en estos temas, quien nos va a presentar a nuestros expositores y expositor y explicando cómo nos vamos a organizar. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Jean-Jacques. Tremenda bienvenida que nos das y nos das la antesala, que es súper importante, de las temáticas y de lo que vamos a conversar hoy día con todos los expositores. Muy bienvenidas a todos y todos. Ya veo que hay más de 150 personas conectadas, maravilloso. Sabemos que en este ecosistema, que parece ser muy diverso, pero que también varios de nosotros, veo varios nombres conocidos, así que muy felices de compartir con ustedes en este webinar de, tal como lo dijo Jean-Jacques, transformación digital y desafíos de salud en Chile. ¿Cómo vamos a mejorar la gestión de la información sanitaria y la protección de datos personales? Una gran temática. Tengo el honor de ser la moderadora y la verdad es que como recomendación general, antes de iniciar, en el botón izquierdo de arriba les propongo que pongan recomendaciones de pantalla a modo hablante, cosa que cada vez que un expositor pueda compartirles puedan ver quién está compartiendo con nosotros, ¿cierto? Y adicionalmente, por favor, mantener sus micrófonos silenciados para que no interrumpamos a nuestros expositores. Luego vamos a tener dos tiempos, también lo quiero contar. El primer tiempo en donde cada uno de nuestros invitados nos van a compartir un punto de vista respecto de esta temática que estamos aquí convocando. Y luego vamos a tener una mesa redonda, un conversatorio. La idea es que también ustedes puedan ser coparticipantes de esta mesa redonda y conversatorio y nos puedan ir dejando preguntas para cada uno de ellos, ¿ya? Así que siéntase en la libertad de poder ir dejando estas preguntas y las vamos a tratar de ir leyendo, y las que no se puedan contestar, bueno, después vamos a ir a desarrollar una exposición a posterior. Bien. Dado esto, les comento y tengo el honor de ya partir con el primer tema. Antes de partir, sí, quería comentarles que una de nuestras expositoras, Cecilia Rodríguez, ella hoy día lamentablemente no pudo estar presente. Sabemos que nos está viendo. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Me Muevo y no nos puede acompañar por temas de salud, así que esperamos su pronta recuperación.
Y bueno, ya te vamos a tener varias otras instancias de compartir con ella, que también es muy, muy interesante la perspectiva siempre de los pacientes. Siempre hemos dicho cuánto les falta o cuánto necesitamos codiseñar estos temas con los mismos pacientes. Bien, para partir esta primera parte de la jornada, entonces vamos a entrar a un tema, al primer tema que queremos que nos comparta el doctor José Fernández. El doctor José Fernández es neumólogo pediatra, especialista en salud pública. Él ha trabajado durante su vida profesional en un contexto de gestión de servicios de salud público muy importante. Se ha desempeñado en distintos niveles de cargos directivos, como director de centros de salud familiar, SAPU, SECOF, director de salud municipal también, ha gestionado las redes asistenciales, ha dirigido gestión de proyectos ministeriales, tanto de carácter nacional como de carácter internacional, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en ámbitos de la informática médica, y actualmente él se desempeña como gerente general de Raya en Salud y también como director de ProSalud. Así que le damos la bienvenida a José en este tema central: modelos de salud basados en datos, inteligencia sanitaria y seguridad de la información. Muy bienvenido, José, y te damos la palabra. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Patricia. Siempre es un honor estar con amigas, debo decirlo así. En esta exposición voy a tratar de, en realidad, abrir un poco la idea al debate. En 7 minutos vamos a tratar de tocar algunos temas que me parece que son claves en el marco del actual proceso de transformación digital que vive nuestro país, yo creo que también Latinoamérica. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de estos modelos de salud basados en datos seguros. Desde ya 3 definiciones que no tenemos que perder de vista. El de la salud, porque estamos acá, ¿cierto? Esto no solo es un ámbito de tecnología, sino que estamos hablando de lo que tenemos como visión desde el mundo sanitario, desde el mundo que acompaña, ¿cierto?, todos los procesos de salud, que habla de este estado completo de bienestar que es físico, que es mental, que es social, y no solamente el que no exista enfermedad, y por eso es que en la salud se van distinguiendo estos espacios desde la prevención, la promoción, ¿cierto?, hasta la curación y a la rehabilitación. En ese contexto, los modelos de salud deben trabajar. Y por tanto, una definición muy simple de un modelo de salud tiene que ver con cómo interactúan todos los actores, ¿cierto?, de un proceso sanitario para alcanzar esta definición de salud, ¿cierto? No solamente porque muchas veces nos centramos en los modelos de salud como que si fueran modelos de atención a personas que están enfermas, sino que como los modelos de salud también tienen que hacerse cargo de que las personas no se enfermen. Y todo esto dentro de un marco valórico, ¿cierto?, que va a depender de los sistemas de salud que los países decidan tener. En este caso, en Chile, un sistema de salud mixto. Y por otro lado, el contexto de que en este modelo de salud, en estas interacciones, ¿cierto?, surgen datos. Y por tanto, vamos a denominar en esta exposición datos sanitarios a todos los datos que surgen de las interacciones entre los actores y de los mismos actores. Lo vamos a revisar inmediatamente. Por tanto, en este contexto, los modelos de salud basados en data lo que hacen es simplificar de una manera muy compleja, sí, ¿cierto? Cómo somos capaces de captar estos diferentes datos que se dan en estas interacciones y cómo deberíamos, como gestores o como actores dentro de un modelo de salud, ¿cierto?, usarlos de manera apropiada y usarlos de manera muy simple. Para eso es fundamental conocer esta triada, las fuentes de información en salud. ¿Desde dónde vienen estos datos? ¿Cierto? Y desde dónde nosotros queremos crear estos modelos de salud basados en datos. Desde ya, lo primero que se viene a la mente, ¿cierto?, tiene que ver con los sistemas de información sanitarios. La historia clínica electrónica, los sistemas de laboratorio, LIS, los sistemas de radiología, RIS, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver actualmente con genómica, ¿cierto?, que ya tiene un gran avance a nivel mundial y una disminución de sus costos. Por lo tanto, hay mucha data ahí que se puede disponibilizar y que obviamente nos lleva a pensar en los conceptos de medicina de precisión, ¿cierto? Todo lo que venga del mundo del IoT, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a usar cada vez más relojes inteligentes o podómetros que miden
nuestros pasos rendidos, algunos ya están tomando la presión, otros están identificando si uno puede encontrar una arritmia o no. Todo lo que venga desde este mundo y sobre todo del telecuidado, ¿cierto? Los nuevos sensores de hemoglucotest, los sensores para tomar la presión, considerando las dos patologías más importantes de enfermedades crónicas no transmisibles, uno podría decir, bueno, qué ricos esos datos que muchas veces se pierden porque no están dentro del contexto del box, ¿cierto? Y desde ya también considerar los datos que tienen los seguros de salud, que muchas veces no son transparentes, no son comunicables. Otras fuentes de información muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en contextos pandémicos, tienen que ver con las redes sociales. Sí, es cierto, se ha estudiado ya, incluso desde la pandemia de influenza de hace casi 10 años atrás, ¿cierto? Y se volvió a demostrar con la actual pandemia de COVID, ¿cierto? Que gran parte de la sintomatología empezó a surgir de personas que en redes sociales decían, tengo fiebre, me siento enfermo, etcétera. Y uno podía dibujar grafos sociales, ¿cierto? Sobre mapas en donde uno podía ir distinguiendo la cadena sintomatológica y asociando ese grafo social con los grafos epidemiológicos, ¿cierto? Había un correlato muy cercano y uno podía seguir perfectamente, ¿cierto? Cómo se iba moviendo, ¿cierto? De epidemia a pandemia. Y desde ya también determinando cuál es la identidad digital de las personas respecto, por ejemplo, si tienen una posición respecto a la vacunación o si tienen una posición o no respecto, por ejemplo, del uso de mascarilla. Eso no lo tenemos en las fuentes de información más clásicas como la historia clínica electrónica, sino que están en estas redes sociales. Y por último, toda la información que viene de datos de contexto, ¿cierto? ¿Qué son datos de contexto? Todo lo que tiene que ver con sanidad ambiental. Obviamente, uno hoy en día ya no le discutiría, ¿cierto?, a algún epidemiólogo que si hay un basural o microbasural en una región o una zona, efectivamente puede haber focos de enfermedad o infeccioso en ese lugar, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con equipamiento territorial. Nuevamente, en los lugares donde hay más áreas verdes, se ha demostrado que hay, ¿cierto?, menos problemas de salud mental, ¿cierto? Y así, con una serie de los datos del clima, obviamente, mire lo que está pasando ahora en España, así nos puede contar Andrea, ¿cierto?, de Nueva York. O sea, efectivamente eso va generando ciertos problemas de salud, y que no tenemos asociado a lo que muchas veces hablamos como un dato sanitario. Desde todas estas fuentes de información se mueve mucha data sensible, ¿cierto? El dato de salud es un dato sensible según la actual normativa chilena. Y para eso es importante manejar el concepto de ciberseguridad, ¿cierto? En la actualidad, ¿cierto? Ya es conocido de que el segundo lugar donde buscan los ciberdelincuentes información para vender, para transar, para sobornar, es en salud. El primero es fintech, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la banca. Pero el segundo pasó a ser salud, porque efectivamente es un dato que muchas veces, porque no tenemos una cultura de ciberseguridad en el mundo sanitario, es más fácil de acceder. Y yo creo que todos somos capaces de recordar cómo las teleseries médicas, ¿cierto? Siempre tienen un capítulo en donde hay alguien que toma control de los sistemas del hospital y por lo tanto se paraliza esto. Y eso que ocurre en la ficción ya ocurrió en el Reino Unido con WannaCry y sigue ocurriendo todos los años, siendo que ya el año pasado, ¿cierto?, en una gran encuesta que se realizó a grandes grupos de salud, se demostró que el 30% de esos grandes grupos de salud tuvieron ataques con ransomware, ¿cierto? Y de esos el 65% reconoció que no fueron capaces de sostenerlo. Por lo tanto, no olvidar que en esto de ciberseguridad están estos 3 criterios de confidencialidad, que solamente puede haber información el que tiene acceso y autorización, el de integridad, que no haya un acto malicioso que cambie algo de este tipo, ¿cierto? Y el de disponibilidad, que siempre esté disponible. La pandemia nos movilizó y nos hizo ver qué cosas tenemos a favor y en contra, y lo vamos a ver en el panel, ¿cierto?, en la discusión, pero fundamentalmente la base de todo esto tiene que ver con cómo con estos datos somos capaces de eliminar los problemas de fragmentación y los problemas culturales y éticos que tenemos sobre el uso de los datos personales, y por otro lado, encontrar algunas vías de solución que tienen que ver con cómo somos capaces a través de inteligencia sanitaria de gestionar esta data, que sea ojalá compartida, ojalá donada, ¿cierto?, para un uso adecuado de información, y cómo somos capaces también de abordar los problemas normativos y de cultura de seguridad de información. Muchas gracias.
Excelente, José, muchas gracias a ti. Muy buena perspectiva. Yo creo que vamos a tener que profundizar mucho más todavía ahí en el conversatorio porque es un tema para poder sacar ahí Así distintos es. tipos de puntos de vista. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con nuestra segunda panelista. Ella es Andrea Barbiero, nos va a venir a compartir aquí algunas temáticas respecto, ya desde la perspectiva del paciente. ¿En qué situaciones están dispuestas las personas a poder compartir sus datos en salud? ¿Ya? Andrea Barbiero, ella es licenciada en Administración de Servicios de Salud. Además, adicionalmente ha participado y ha trabajado continuamente desde el año 2005 en temas de consultoría para acompañar a distintos agentes del ecosistema, tanto en líneas de transformación digital como de innovación. Ha acompañado a estas organizaciones público-privadas, ha colaborado también en proyectos de consultorías de proceso, tecnología e innovación de diferentes clientes y departamentos de salud y de hospitales. Así que adicionalmente está acompañándonos con un sombrero muy particular. Ella es la creadora de EcoSalud y de la comunidad de salud digital, miembro activa de WeChare y cofundadora y secretaria de la iniciativa SaludCop. Bienvenida, Andrea, y esperamos acá que nos puedas compartir sobre esta interesante perspectiva. Bueno, gracias Patricia, gracias a todos en ProSalud Chile por invitarme y tener la suerte de estar acompañada de muchos amigos. Tengo la suerte de trabajar bastante seguido en Chile y es una segunda casa. Tal como dijo Patricia, vivo en España, en Barcelona, soy argentina de nacimiento con más de 20 años viviendo aquí. Y en todos estos años me he encontrado con diferentes iniciativas alrededor de salud y he transitado mucho lo que es la tecnología en salud, ¿no? Creo que no debemos ahondar mucho en, como decía José antes, ¿no? Los cambios de los modelos sanitarios y los sistemas sanitarios están viviendo una realidad extrema, ¿no? El aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento y la cronicidad nos establecen nuevas demandas de servicios que aumentan los costes sanitarios, generan algunas dificultades en el acceso, ¿no? Y además generan estas nuevas demandas sociales que las hemos visto de manera exponencial en los últimos 19 meses, ¿no? Lo que nos ha pasado en los últimos 19 meses es un cambio de paradigma, ¿no? Y un cambio de paradigma en el cual nos obliga a cambiar ese sistema que conocemos, ¿no? Esta frase creo que lo dice todo muy claramente, ¿no? En vez de cambiar un sistema, creemos uno nuevo y que deje el anterior obsoleto. Y creo que en estos 19 meses que vivimos a través de la pandemia, nos dimos cuenta de que todos los sistemas sanitarios del mundo estaban viviendo unas pruebas de esfuerzo y de estrés, como decimos en algunos entornos tecnológicos, sin precedentes. Eso nos obliga a crear un nuevo sistema operativo de salud en el cual todas las capacidades, infinitas capacidades que tenemos desde todos los contextos se pongan a la merced de generar este nuevo sistema, la colaboración, aumentar y aportar nuestro conocimiento y quitar las etiquetas de los recursos que hoy en día tenemos disponibles para darles otros accesos y otros usos, hizo en estos últimos meses, estos últimos años también, que ya lo veníamos persiguiendo algunos, hablar de una salud colaborativa, ¿no? Unos sistemas sanitarios que hablen y que entiendan a todos los agentes del sistema y los hagan partícipe de esta nueva conformación, de este nuevo sistema operativo, ¿no? Esta nueva salud colaborativa tiene tres elementos, un poco lo que hablaba José también y lo que hablaba Jean-Jacques antes, ¿no? Que son las personas, la tecnología y los datos. Creo que estos tres elementos con estos tres elementos podemos hacer una receta bastante interesante de cómo mover y cambiar el sistema que tenemos, ¿no? Las personas, cuando hablamos del contexto salud, hablamos de las personas como pacientes, ¿no? Los pacientes son estas personas que vienen no de la epidemiología del padeciente, pero al final nos hemos transformado en los últimos años en pacientes que esperan en salas de espera. Ya las nuevas generaciones no están dispuestas a esperar. La tecnología está ahí, quieren relacionarse con los sistemas sanitarios, quieren relacionarse con el sector sanitario, así como se relacionan con otros sectores. Por tanto, creo que empezamos a encontrar una nueva generación de personas que van a hacer que
entendamos los sistemas de otra manera, y tenemos que acompañarlos, ¿no? A quienes estamos decidiendo los sistemas somos los que ya tenemos unas canas, pero tenemos que pensar los sistemas para quienes vienen, no para quienes no, estamos yéndonos de alguna manera, ¿no? Y la tecnología ha impulsado una revolución sin precedentes en relación a la salud, ¿no? Aquí esta imagen representa todas las tecnologías que están disponibles alrededor de la salud digital, ¿no? De medicina de precisión, de la genómica, las historias clínicas compartidas, los personal health records, como decía José también, los dispositivos móviles, estos cacharritos que tenemos en nuestras manos, tienen millones de sensores que están monitorizándonos a nosotros y a lo que pasa alrededor nuestro también. Por tanto, el poder de la tecnología es el que hemos vivido nunca antes, o sea, no tiene precedentes, y el impacto que tendrá y en la evolución vaticina ser mucho más extensa, ¿no? A mí me gusta también traer este punto, ¿no? John Snow en 1854 identificó que la epidemia de cólera en Londres, gracias a hacer esta cartografía y a través de los datos identificar que el cólera no venía relacionado al aire como se pensaba en un inicio, sino fue haciendo una cartografía de dónde vivían las personas que tenían el cólera y se dio cuenta de que había pozos de agua contaminada, y así pudo determinar esto, ¿no? Entendamos el poder que tenían los datos en 1800, hoy, 2021, el poder que ha tenido los datos, y sobre todo habiendo vivido lamentablemente y la que estamos viviendo esta pandemia, ¿no? Hace un par de años Angela Merkel también decía que los datos son la materia prima del siglo XXI, ¿no? Y hacía la pregunta, esto lo hizo en el foro de Davos, se hacía la pregunta de a quién pertenecen esos datos, ¿no? Y dependiendo de quién respondamos, cómo respondamos a esta pregunta, decidirá al final si la democracia, el modelo social participativo y la prosperidad económica pueden combinarse. Por tanto, hasta ahora, los escuchaba antes a Jean-Jacques y los escuchaba también a José, los datos son de las personas, ¿no? Y eso lo tenemos en la narrativa, pero en la realidad y en la materialización de esto, a veces nos damos cuenta de que no es tan así, ¿no? Dependiendo del sistema sanitario en el que vivamos y la realidad que tengamos, nos encontramos con que tenemos más o menos acceso a los datos sanitarios que decía José, que se van generando en esas relaciones asistenciales con los proveedores de salud, ¿no? Pero hay muchos datos más que estamos generando todo el tiempo, y les voy a mostrar un ejemplo de mí misma, ¿no? Yo participo en proyectos de ciencia ciudadana, en los cuales estoy generando datos y estoy tomando decisiones en base a estos datos. Ahí me ven con un tubo midiendo la contaminación atmosférica, este es mi barrio, ¿no? Y durante cuando salimos de la pandemia aquí, yo estuve midiendo la contaminación atmosférica en ese tubo y analizando cómo esa información atmosférica tenía impacto en mi salud mental, contestando cuestionarios y demás. O sea, para que nos demos cuenta del poder que tienen los datos más allá de aquellos que se generan en esas relaciones asistenciales, ¿no? Y este otro proyecto también participé hace 2 años, en el cual pude identificar que a la 1 de la mañana, un día X, los niveles de ruido en mi barrio eran de 97 decibelios, muy por encima de lo que está estipulado poder hacer ruido en esa hora, ¿no? Y eso cómo impacta en mi salud. Nos permite tomar decisiones también, conocer toda la abundancia de datos. Entonces ahí es cuando cambiamos el enfoque, ¿no? De la escasez de los datos a la abundancia. Estamos viviendo un entorno de abundancia. Lo que pasa es que hay que, bien expectada, bien gestionada, y en las manos que tocan, podemos hacer grandes cosas, ¿no? Esto me llevó hace un par de años con un grupo de personas a crear una iniciativa que se llama SaludCoop, que es una cooperativa ciudadana de datos para la investigación. ¿Qué es esto, no? Esto es un grupo de personas que estamos muy vinculadas con la salud, con la ciencia ciudadana, con la economía colaborativa o la economía digital expectada para el bien común, y hemos decidido crear esta institución, ¿no? La constituimos en el 2017, somos 20 socios fundadores, que lo que promovemos es la donación. Todos esos datos que estamos gestionando, que estamos generando y produciendo, porque somos productores de datos, poder donarlos
para la ciencia, podernos darlos para la investigación. El año pasado, o estos últimos 19 meses, también nos dimos cuenta del poder que tiene trabajar de manera colaborativa. Pudimos producir una vacuna en tiempo récord, y eso fue posible solo porque el conocimiento se abrió, y se compartió el conocimiento. Por tanto, si somos capaces de compartir el conocimiento, y las mismas personas somos capaces de ser parte activa de esta participación ciudadana en la ciencia y en la investigación y en la salud, no solamente en la general, sino en la nuestra propia, para eso necesitamos información, ¿no? Y con SaludScope lo que hicimos fue generar un experimento de inteligencia colectiva hace unos cuantos años, en los cuales abrimos el conocimiento para preguntarle a las personas bajo qué condiciones compartirían sus datos. Esas condiciones se paquetizaron en una licencia, como son las licencias de Creative Commons para el compartimiento del conocimiento, en 5 condiciones, ¿no? Que los ciudadanos estamos dispuestos, en un contexto determinado que es España, Barcelona, y esto seguramente si lo hiciésemos en otro lado tendría otros resultados, ¿no? De que estamos dispuestos a compartir nuestros datos solo si el enfoque del uso de esos datos es para la investigación en salud y social, no para otras cosas que no tengan relevancia y impacto en el bien común, que la utilización de esos datos no va a haber digamos, un profit o un uso comercial de esos datos, sino que el producto, servicio o el medicamento, lo que surgiese del uso de estos datos sería gratuito, digamos, que los resultados sean compartidos. Esa es otra de las cosas que históricamente no ha pasado. La investigación no ha abierto el conocimiento o todos los resultados. Siempre se abren los resultados cuando los resultados son positivos, pero los resultados negativos también aportan al conocimiento, ¿no? Máxima privacidad, por supuesto, todos los datos tienen que estar pseudo-anonimizados para que puedan ser compartidos y donados, y en todo momento el usuario, la persona, tiene el derecho de hacer opt-out, de irse de esta iniciativa en el momento que quiera. Esta iniciativa es una de muchísimas más que existen en el mundo, y esta, por ejemplo, tiene una gobernanza cooperativa, pero hay muchas iniciativas en el mundo que están dándole voz y participación a través de los datos o a través de la opinión, porque, por ejemplo, contestar una encuesta, que es un dato más activo, empieza también a darse lugar, ¿no? Entonces, ahora nosotros estamos creando una aplicación móvil que permite ejercer toda esta gobernanza y esta soberanía de los datos y la donación condicional, porque hay unas condiciones que hemos estipulado, para que a través de esta tecnología podamos recolectar datos que ya estamos generando y ponerlos a disposición del bien común, ¿no? Un poco lo que sí que me gustaría invitarlos, y lo vamos a hacer, fui bastante rápido para que tengamos tiempo para conversar, es que nos sumemos todos a crear este nuevo sistema operativo de salud basado en una salud colaborativa. Gracias. Excelente idea, muchas gracias por el entusiasmo. Yo sé que yo hago un poco de presión, me pongo acá en visto para que me vean que ya estamos en tiempo, pero muy apasionante el tema, y por supuesto vamos a tener un espacio para conversarlo y también para ahí profundizar algunas temáticas. Así que pasamos al tercer tema, y acá invitamos a nuestra tercera hoy día expositora, Michelle Bordachar. Ella nos va a presentar respecto de el tema particular, es el necesario resguardo de la información sanitaria y la protección de datos personales. Bueno, Michelle, ella es abogada de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Estudios de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la misma universidad, analista de políticas públicas, de derechos digitales, y consultora en contratación tecnológica y protección de datos personales. Tiene estudios de posgrado en ciberseguridad, máster en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Heidelberg de la Universidad de Chile, y casa de estudio donde también imparte adicionalmente el curso de formación general, Sociedad, Tecnologías y Datos Personales. Así que, sin más, Michelle, te damos la bienvenida y te invitamos a compartir tu tema.
Hola, muchas gracias por la presentación y en especial por la invitación para estar acá. Muy feliz de poder participar de esta instancia. Ya. Bueno, lo primero es, sin duda que la transformación digital conlleva la posibilidad de múltiples beneficios, las distintas áreas en las que ello ocurra, y obviamente la salud no es una excepción. Cuenta de ello, de los beneficios que han dado, cuenta de ello han dado los otros panelistas que han venido antes y después, que vendrán después de mí, sobre los beneficios. Y además, bueno, como recién escuchábamos, sobre la disposición de las personas a compartir su información, también contamos con un estudio del Consejo para la Transparencia, donde se afirma que el 52% de los encuestados declara algún grado de acuerdo con autorizar el manejo de sus datos personales si eso ayuda a combatir la pandemia. Entonces pareciera que en la medida que nuestra información pudiera ir en beneficio de la sociedad, las personas estarían dispuestas a compartir sus datos. Sin embargo, como Michelle, todo en la vida... Perdón, antes de que prosigas, me parece que no tienes puesta tu presentación en modo presentación, por ende, todos estamos viendo solo como una lámina. Ah, están viendo... No, pero están viendo cuál lámina. Esta que están viendo, la que tiene las notas al lado, o la que tiene Sí, la... Ah, ya, perfecto. entonces parece que no estás en modo presentación, así que te aviso No, para sí, que... está en modo presentación, pero estoy con las pantallas dadas vueltas, eso puede ser. Ah, A muy bien. ver, déjame ver. Te Se aviso supone que la para otra era la principal. Espera un poco, déjame darlo vuelta. Sí. Sí, a ver. Ya, a ver, no, tampoco va a funcionar así. Ya no importa, voy a poner como la presentación en modo normal. Entonces comparto la... Perdón por la interrupción, pero era para Sí, que... no te Sí. preocupes, está perfecto. Ya, entonces ahí está la pantalla y ahí está la presentación. Ya. No, de nuevo me la tiro a... Perdón, de nuevo me tiro a la otra Y presentación. si cambias en donde dice vascular, entre arriba. Espérame un poco. ¿Dónde? A ver. En el mismo modo de panel, el panel del relator, donde estabas, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí ¿Ya? está. Ah, ahí está la otra presentación. Espera. Sí, ahí se ve, ahí se ¿Desaparece ve. la otra? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Ven? Así que las ironías de la vida a mí me pilla la tecnología siempre. Ya, entonces, bueno, sin embargo, obviamente, además de los beneficios, tenemos grandes riesgos. Entre ellos, el tema de la seguridad de la información. Y bueno, eso puede traer otros riesgos asociados con todo lo que es los usos que se le puedan dar, en el fondo la seguridad de la información, que esa información pueda ser accedida por terceros, nos puede llevar a problemas con los usos que se le pueda dar esta información, ya sea en su venta en mercados negros, por parte de data brokers, y que obviamente ello después sea utilizado para tomar determinadas decisiones, si subo o no la prima de un seguro, o si acepto si le doy un trabajo a alguien o no, etc. Y ya yendo como a casos más extremos, incluso para guerras biológicas, ¿no? Ahora, por ahí he escuchado la argumentación en contra, que dice algo así como, bueno, pero sí, finalmente me podrían sacar un pelo en la calle y hacer un análisis genético, y con eso igual tendrían la información, que importa esto. Y claro, hay una diferencia, porque cuando nosotros tenemos la información, grandes cantidades de información en un solo lugar, en el fondo estamos facilitando el espacio para que se cometa un ciberataque. El ciberatacante no va a tener que ir uno por uno donde cada persona, sacarle un pelo y hacer un análisis genético. Entonces, eso es lo que incrementa el riesgo. Bueno, también tenemos las fallas, otro de los riesgos son las fallas en los modelos de salud basados en datos. Y ahí, por ejemplo, bueno, casos importantes que son sabidos, por ejemplo, el tema de las mujeres con los infartos. Se sabe que todos los modelos como de predicción o de ayuda, como de tratamiento automatizado de datos no consideran datos de mujeres. Históricamente se han analizado datos de hombres, y las características de un infarto en una mujer y un hombre son distintas. O, por ejemplo, el sistema de triage que se ha utilizado en otros países para ver a quién se le da prioridad en caso de urgencia, que luego se descubrió que el sistema automatizado, que en el fondo traía la promesa de funcionar mejor y de tomar decisiones más justas que las que tomamos los humanos, venía con sesgos algorítmicos que implicaban que se le diera prioridad a los hombres
blancos por sobre a los hombres negros, independiente de del grado de urgencia real de la situación por la cual está intentando consultar, ¿no? Bueno, y asociado con lo anterior también, pero ya más en materia de inteligencia artificial y el sistema, también otro de los riesgos es que existan sistemas opacos, ¿no? Que el ejemplo que acabo de dar, no podamos auditar efectivamente esa información porque se nos alegue que hay un secreto industrial o comercial, y que en el fondo dar acceso o permitir auditar el sistema implicaría poner en riesgo el secreto comercial. Entonces, sin duda, bueno, por eso obviamente necesitamos una ley de protección de datos, y sin duda sé que hay empresas que se autorregulan en el fondo y que están comprometidas con altos estándares en materia de seguridad de la información y de protección de la privacidad, y no lo pongo en duda, pero las dificultades, una de las dificultades que tenemos acá es que hay una multiplicidad de actores. Entonces, no es solamente la entidad que tiene la información, ya sea, por ejemplo, una empresa que ofrezca un software de fichas clínicas electrónicas, pero también hay una multiplicidad de actores, por ejemplo, en los medios de pago automatizados, ¿no? El medio de pago, o sea, los medios de pago bancarios, por ejemplo, podrían determinar o tratar de deducir qué tipo de examen está pagando la persona. Si es que cuesta, no sé, 17.890, probablemente sea un tipo de examen distinto al de 17.891, o lo tengan codificado y sacar inferencias a partir de eso. Y obviamente ese sistema no va a tener el mismo interés que tiene la entidad que presta el servicio de ficha clínica electrónica en mantener la seguridad de los datos o velar por la privacidad, porque no es su giro. Sin embargo, sí podría aprovechar la información con otros fines, ¿no? Y eso es solo por dar un ejemplo. Bueno, a mí me pasó ahora hace poco en el colegio de mi hijo, que para efectos de la matrícula se puso a disposición de los apoderados una plataforma virtual donde uno tenía que subir una ficha clínica, donde pedían un montón de antecedentes, por ejemplo, si es que el alumno había tenido epilepsia o depresión, o si consultaba a algún psicomotricista, y esa plataforma no venía ni siquiera con términos y condiciones. Y esto es muy importante también, y que tiene que ver con el tema de la autorregulación, que hace poco escuchaba a una experta en esta materia, voy a hacerlo muy corto porque ya me estoy pasando el tiempo, que decía que, por ejemplo, en Estados Unidos el problema de la ley HIPAA es que HIPAA solamente protege la información de la salud en el contexto de prestaciones de salud y en relación con los seguros, pero no así en otros contextos, por ejemplo, de plataformas digitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en ese caso, la información puede estar protegida por la ley, pero no llega hasta la plataforma digital. Entonces yo puedo ser un hospital que tengo todas las obligaciones de HIPAA, pero cuando yo le entrego la información a la app que descargo en el celular, esa app podría venir regulada por los términos y condiciones. Y todos sabemos que los términos y condiciones son bastante abusivos, y que cuando no hay una ley que obligue a determinados estándares, finalmente se basa en el consentimiento, y que no es un consentimiento real, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, sin duda necesitamos definitivamente una ley de protección de datos, y en ese sentido hago un llamado a nuestros parlamentarios a empujar la ley. Necesitamos una ley que tenga mejores y mayores obligaciones de confidencialidad y seguridad, porque sin un incentivo de ese tipo es muy poco probable que se invierta lo que hay que invertir para estas situaciones. Sanciones, las sanciones que actualmente cuenta nuestra ley son muy bajas, y por lo tanto no es un real incentivo a cumplir la ley, pero por sobre todo una autoridad de datos. Y actualmente el proyecto de ley se encuentra parado porque hay una discusión sobre la autoridad de datos, cuál es la autoridad, y la verdad es que yo creo que en este momento, independiente de la autoridad de datos, necesitamos que el proyecto de ley vea la luz, y ya el tema de la autoridad de datos, yo creo que la mayoría de los abogados expertos en esta materia estamos de acuerdo en que pasó a ser un tema irrelevante. Lo que necesitamos es una ley, porque la información sigue siendo tratada, sigue siendo disponibilizada, sigue vendiéndose en mercados negros, y la verdad es que después, una vez que ya la información sale, es muy difícil seguirle la huella. Así que, y por último, decir que esto no solamente es importante, bueno, por los temas que decíamos de las posibilidades de que se tomen decisiones con la información de las personas que afecten sus vidas, pero también porque nos puede terminar afectando a todos como comunidad, porque si no hay una confianza de los usuarios en los sistemas de tratamiento de sus datos, lo que podemos terminar viendo es que omitan información o no consulten al doctor respecto a determinadas situaciones para que no quede registro de su información. Y eso es un problema, y eso es un grave peligro, sin duda.
Así que eso, como conclusión, yo diría que necesitamos una ley de protección de datos, y no porque sea, y los invito a no ver la ley de protección de datos como una piedra en el zapato o como algo que venga a, que sea un problema para el desarrollo de la salud, sino ver esta oportunidad que tenemos de desarrollar la salud digital como una gran oportunidad para empujar un poco a nuestros parlamentarios a por fin poder dictar esta nueva ley de protección de datos que tanto necesitamos. Qué relevante, Michelle, lo que nos expones. La verdad es que sin duda, yo creo que estamos todos de acuerdo, desde los distintos roles que hoy día cada uno de nosotros tiene, ¿cierto? Sin duda vamos a necesitar, y al igual que tú, nos sumamos como a esta pedida de hay que regular, es sumamente importante. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la última exposición. Saludamos entonces a María José Letelier. Ella es doctora cirujano dentista de la Universidad de Chile, máster en salud pública, actualmente también cursando un magíster de educación para ciencias de la salud de la Universidad de Chile y estudiante de informática médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Saben que presentar a tanta gente que tiene tantos estudios y tantos temas es definitivamente un honor. Además, hoy día María José, ella es jefa del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud, docente también de diversas universidades, con una trayectoria de más de 20 años en distintas instituciones públicas y en los últimos años, 7 años ya en el Ministerio de Salud. Así que le damos la máxima bienvenida. Ella está cerrando ahora la mesa y nos va a proponer acá un tema, o nos va a comentar de un tema súper interesante, los temas y los desafíos, o los avances y los desafíos en la analítica y gestión de datos en Chile. Así que, María José, te damos la bienvenida, qué bueno que ya pudiste llegar, así que, bien, cerremos contigo entonces. Muchas gracias, Patricia. Vamos a compartir la pantalla. Espero no pasarme mucho, que parece que al igual que todos es una de las características que tenemos, que somos buenos para hablar, ¿no? Este es un tema súper interesante, súper desafiante, y analizar los datos, tener los datos y analizarlos para la toma de decisiones es algo sumamente importante, y que nosotros hoy día el mundo digital también nos permite y nos da más acceso. Tenemos una serie de desafíos, un montón de logros que hemos tenido hasta la fecha, pero además muchas cosas que tenemos que definir y que tenemos que mejorar para que esto sea hecho de la mejor forma posible, pero a la vez que nos permita de todas partes poder tomar las mejores decisiones en relación a nuestra población, ¿sí? Nosotros sabemos y tenemos una idea de qué es lo que queremos en esta lógica de salud digital. Y es súper importante decir que las personas deben y tienen que estar al centro, y tenemos que lograr apoyar a todo este sistema sanitario. Y para poder hacer eso de forma coherente y correcta, es necesario que tanto los usuarios, los pacientes, tengan acceso a su información, como ya lo decían, así como los distintos gestores también tengan acceso a información real y fidedigna, estandarizada, que nos permita tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Nosotros hemos ido avanzando como país en distintas etapas para lograr esta transformación digital, ¿no? Ustedes saben, esto no es nuevo, no es algo que nosotros estemos inventando hoy en día. Llevamos años en este avance de la transformación digital y la adopción de tecnología para la atención en salud, ¿sí? Tuvimos hace muchísimos años un mapa de ruta, una estrategia, aparece dentro de los objetivos sanitarios que hubieron para la década pasada, van a estar de nuevo para los objetivos sanitarios de esta década que estamos empezando, ¿sí? Pero todavía nos falta, ¿no? Nos falta cuando nosotros miramos todas estas etapas de transformación digital, nos falta mucho de lo que, por ejemplo, hablaba Michelle, ¿no? La regulación, las leyes, la protección de datos es muy importante, ¿sí? Y también nos falta mucho avanzar en la definición de estándares, ¿no? La interoperabilidad, esto que hablábamos o que soñamos nosotros de que efectivamente la información pueda conversar independiente de donde yo me encuentro, eso es algo que nosotros debiéramos propiciar desde los distintos lugares donde estamos, ¿no? Y no puede ser de que porque yo exista o porque yo defina un solo lugar, voy a estar en ese específico
voy a tener acceso solamente a esa información y no voy a tener acceso a la información del paciente que fue atendido también en otros lugares, ¿no? Nos pasa muchísimo cuando estamos de vacaciones, nos pasa muchísimo cuando nos derivan a un lugar de mayor complejidad en el mundo público. Y en el mundo privado, cuando yo voy a distintos médicos, efectivamente no tengo ninguna información de lo que me dijo otro profesional, ¿sí? Y claramente, en esto del manejo de los datos, el tema de la seguridad y la privacidad, y definir estándares también que deben cumplirse en relación a seguridad de la información, sobre todo en salud, que ya la Ley de Derechos y Deberes, la Ley de Protección de Datos Sensibles, nos da un marco general que claramente nos falta bajar aún más y adecuarlo aún más a lo que es la realidad principalmente sanitaria y salud en Chile. De todos modos, tenemos que cumplir ciertas acciones y quién va a tener acceso a mis datos, cuándo, cómo voy a bloquear o a asegurar que esa información no va a llegar de acceso a otras personas. Eso es algo que también nos falta avanzar como país, ¿no? Hemos avanzado un montón, ¿no? Perdón. En esa lógica que hemos avanzado, hemos visto que el 42, espérenme un segundo, porque si no esto va a tenerme así como todo el rato, me va a tener todo el rato así como estresada que se va avanzando y desavanzando, y eso es porque quedó con un error. Súper. Entonces, cuando nosotros miramos cómo hemos ido avanzando, ya claramente el doctor Fernández lo sabe y lo dijo, ya no funcionó. Bueno, claramente tenemos ahí un grupo, un 58% de los registros clínicos ya son electrónicos, ¿no? Entonces tenemos opciones hoy día dentro del país de poder compartir información, de poder tener acceso a los datos de nuestros pacientes, pero tenemos estas islas de información donde claramente no nos compartimos muchas veces entre sistemas semejantes, ¿no? En esa misma lógica, nosotros hemos mirado también que la telemedicina, producto de la pandemia, también aumentó muchísimo la cantidad de consultas que se podían realizar por telemedicina y empezamos a realizar una proporción mucho mayor de consultas a distancia, ¿sí? Entonces, en esa lógica también nosotros hemos ido avanzando en que la gente pueda tener otros medios de atención, pero los registros siguen sin conversar, ¿no? Vimos durante la pandemia que las condiciones en las cuales se realizaba telemedicina no siempre eran las que todos deseábamos, ¿no? Pero estábamos en un estado de emergencia y todos lo entendíamos. Pero para ese lado tenemos que ir avanzando. ¿Y qué es lo que nos permite todo esto? Nos permite, por ejemplo, lo que vemos acá, que es un poco lo que tiene Hospital Digital, ¿no? Hospital Digital hoy día lo que hace es que te entrega diagnóstico y para cada una de las regiones nos permite ir viendo cuáles son los principales diagnósticos que se han presentado en esa región, cuál es el porcentaje y qué grupos de edad han tenido cada uno de esos diagnósticos, y eso nos permite no comprar, por ejemplo, medicamentos en relación al histórico, sino que a la vez ir comprando de acuerdo a la realidad que tiene mi región, mi lugar, y nos permite, como gestión de la red, mejorar muchísimo la gestión interna. Puedo saber qué tipo de especialidad requiero más o qué debería tener más horas, y no por estudios genéricos a nivel nacional, sino por lo que está pasando realmente en mi región, ¿no? Semejante a eso nos permite también, por ejemplo, en diabetes, el anterior era dermatología, esto es diabetes, y nos permite realizar y analizarlo en relación a los pacientes que tienen diabetes y enfermedad renal crónica, ¿cierto? O cuáles son todas las otras patologías que tienen y cuál es el grupo etario al cual tengo que enfocarme aún más, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que ellos van a tener efectivamente durante su atención? Entonces eso también
el análisis de la información nos permite tomar decisiones, no solamente en el ámbito micro, en el ámbito directo con mi paciente, sino que además me permite tomar decisiones de salud pública, ¿sí? Me permite ver cómo va moviéndose la enfermedad, cuánto es lo que nosotros debiéramos ir mejorando o avanzando en distintos lugares, ¿sí? Y nosotros, tal como lo decían ustedes, anteriormente lo escuchamos, de que es deseable que sea el paciente que tenga acceso a sus datos y sea el dueño de sus datos, porque lo decimos mucho en el discurso, pero en realidad obtener los datos es bastante complejo. Se ha ido avanzando un poco en relación, por ejemplo, a vacunación, que es lo que hoy día está como más en boga, ¿cierto? Y podemos ver, por ejemplo, desde la página Hospital Digital, nosotros podemos acceder a cuál es mi historial de vacunas, dónde fue y cuándo me las puse, y además hoy día podemos a través de la página del Me Vacuno tener acceso a efectivamente cuáles son mis vacunas relacionadas con el COVID, ¿no? Entonces, claramente hemos ido avanzando lentamente en disponibilizar información a la población. Tenemos algunos lugares, algunos centros de salud que han avanzado más teniendo algunos portales pacientes con información reducida, pero eso también es algo que tenemos que discutir. ¿Hasta cuánta información se le va a entregar al paciente? ¿La información que está en proceso se entrega o la información que está en proceso no se entrega y se entrega solamente cuando está finalizado el diagnóstico, cuando está dado de alta como una epicrisis del paciente? Esas son decisiones que todavía no están tan claras, ¿sí? Nos falta mucho, nos falta alfabetización digital para las personas, para los profesionales, ¿cierto? Conocer muy bien cuáles son las necesidades tanto de la red asistencial como del mundo privado, también para tener un diseño de red en conjunto. La interoperabilidad y la integración es uno de los grandes temas que nosotros tenemos que ir avanzando. Entregar acceso a la información a los pacientes y regular muy bien esto de los portales pacientes, y para todo eso tener una gobernanza clara, una normativa clara. Nosotros hoy día hemos avanzado y va pronto a salir un reglamento de telemedicina, se está trabajando una norma de telemedicina que cuando esté más o menos avanzada se va a poner a consulta pública, igual como se hizo el reglamento, porque es necesario en la regulación también escuchar todos los sectores y poder ir aunando conceptos y aunando esfuerzos, que es lo más importante. ¿Sí? Eso. Totalmente. Ya terminé. Muchas gracias, María José. No, excelente, porque además es muy importante para todos aquí la audiencia que está muy atenta, ¿cierto? Entender también cómo se van alineando los distintos desafíos y al final esto lo vamos a ir construyendo entre todas las partes, el sector público, el sector privado, la academia, los pacientes, que es importante también, siempre decimos que los pacientes están al centro, pero es con los pacientes con los que vamos a ir empujando estas temáticas y poniéndolos con un sentido de urgencia también. Así que bien, pasamos a la segunda parte y invito a todos los expositores a que puedan encender sus cámaras, cosa de que la audiencia los pueda mirar, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo algunas preguntas importantes dirigidas para cada uno de ustedes. También la audiencia nos puede dejar sus preguntas, ya veo que hay algunas ahí en el chat, así que vamos a ir avanzando en esta segunda parte. Así que la primera pregunta que tenemos es para el doctor José Fernández. José, respecto de esta materia que tú nos contaste al inicio, ¿cierto? De los modelos de salud basados en datos, todos los desafíos que tenemos en esta línea de inteligencia sanitaria, ¿cómo podemos de alguna manera otorgar o mejorar el nivel de confianza y credibilidad? Por ahí algunos los tocaba, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que estos modelos sean creíbles, que los adoptemos tanto pacientes como clínicos y que se implementen realmente para el uso, ¿cierto?, de la salud? Y por otra parte, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué factores serían los más relevantes para aumentar esta adopción? Gran pregunta. Mira, en general yo creo que te voy a responder con tu misma pregunta. ¿Cómo establecer confianza? ¿Sí? La confianza se establece cuando yo entiendo que tengo algo que es mío, en este caso mis datos de salud, ¿cierto? Y los entrego a un otro que yo entiendo que va a ser responsable con esos datos de salud, siendo muy, muy simple la respuesta. Y por lo tanto, para poder llegar a tener esa confianza, debemos entender los datos de salud como un activo, así como cuando uno dice,
oye, yo tengo una casa, tengo un auto, tengo mi cuenta corriente, entonces eso es un activo, ¿cierto? Los datos de salud son un activo y por lo tanto, como son un activo, tengo que entender que el que va a manejar esos datos, ¿cierto? Los va a manejar de manera responsable. Eso tiene dos límites. El límite inferior, la base, es que tenemos que trabajar éticamente con esos datos. Si la ley nuestra de protección de datos es mala o muy antigua, ¿cierto? Eso no quiere decir que por eso tenemos chip libre para hacer lo que queramos con los datos. Simplemente hay una base que es ética, ¿cierto? Y obviamente el límite superior tiene que ver con la normativa y cómo avanzamos en una normativa que tenga en cuenta la seguridad de la información. Fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención que en ninguna parte del debate legislativo que seguimos respecto a protección de datos se habla de la triada de la seguridad de la información. Se confunden los conceptos, se habla de seguridad como si fuera lo mismo que confidencialidad. Es bien llamativo, cuando en general, por ejemplo, el Ministerio de Salud acogió la ISO 27001 como la base de su política nacional de ciberseguridad, o de seguridad de la información, así se llama, María José. Ahora, lo llamativo de esto es que lo ético nos debería obligar a todos los que manejamos datos en salud a estar certificados en esa norma. Y lamentablemente la única en Latinoamérica y en Chile es Raya Salud. Ahora la pregunta es ¿por qué no todos los demás? Nuevamente porque es la base. Y en el momento en que se establezca, por ejemplo, como invitaba a Michelle, ¿cierto? En un marco normativo, decir, ¿sabes qué? Si las personas van a manejar, las instituciones o quien maneje datos, ¿cierto? Va a tener una sanción más severa, debe estar certificada, o sea, no, va a cambiar obviamente el escenario. Pero esto no va a cambiar si no se toman primeros pasos. Y por lo tanto, los primeros pasos es avanzar hacia modelos de salud. No solamente estamos hablando de un algoritmo, estamos hablando del modelo completo. Que si nos basamos en datos, son datos transferidos en confianza y cuidados, ¿cierto? Como si fuera mío. Y al final eso es lo fundamental. Excelente, José. Bueno, y eso se engancha bastante con los que nos expuso Michelle también, así que pasemos también enganchando esta temática que nos expone el doctor José Fernández y la confidencialidad y también los desafíos que tenemos en la materia. Michelle, entendiendo esta tremenda importancia del resguardo de la información sanitaria y de la protección de datos personales, pero también vinculándolo al desafío país que tenemos con la historia clínica compartida, con que los pacientes ya no estén acarreando más sus datos, sino que esto esté disponible, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos de alguna manera para avanzar de manera segura pero constante en este desafío global? Ya, yo lamentablemente no soy muy optimista en el sentido de que si no tenemos una ley no va a funcionar, porque lamentablemente funcionamos en base a incentivos y este es un tema que en particular no podemos dejar a la autorregulación, porque mientras obviamente hay actores interesados que sí se preocupan mucho de proteger los datos y todo, como decía antes, hay un ecosistema donde se interactúa con prestadores de servicios y ahí dependemos hoy día, como no hay una ley, dependemos netamente de los contratos. Y en Chile, al menos mi experiencia profesional, es que como no hay tantos abogados dedicados a la materia y existe cierto desconocimiento, los contratos vienen con la típica cláusula de confidencialidad. El caso que di ahora de mi hijo es como un caso típico, ¿no? Que dicen como, la plataforma se compromete a tratar los datos con la confidencialidad y a tratarlos conforme a la ley 19.628. Hoy día eso no me dice nada y no me asegura nada. Entonces, sí, hoy día lamentablemente dependemos de contratos. Entonces, yo diría, ¿cómo podríamos avanzar esto mientras no tengamos una ley? Bueno, la única forma de avanzar de una manera más o menos segura mientras esperamos la ley es los contratos. Tienen que ser contratos muy robustos que establezcan claramente la diferenciación entre encargado y responsable, que son conceptos que vienen traídos desde del reglamento europeo, y que en el fondo se establezca claramente que es una entidad que le entrega los datos a otros solamente para prestar el servicio, por ejemplo, para pagar el bono, pero que no puede hacer nada más con esos datos. Porque mientras nos sigamos remitiendo a la ley 19.628 y digamos, bueno, nuestro proveedor tendrá que tratar los datos con estricta conformidad, conforme a los estándares de la ley 19.628, eso es exactamente lo mismo que no decir nada. Así que mi respuesta sería que mientras no tengamos una ley, que eso es lo más urgente, los contratos. Hay que fijarse en que sean contratos robustos y además, porque si que hay algún problema, la responsabilidad va a recaer en la empresa que contrató con un contrato débil y puso en riesgo, en el fondo, los datos. Tremendo, Michelle, definitivamente, porque además
bueno, por una parte estamos hablando de cómo transmitimos la confianza a los equipos clínicos, pacientes, para que vayamos también adoptando y generando, ¿cierto? O sumándonos como a esta línea de revolución también de aprovechar un gran activo que es los datos. Al final eso es tan importante. Sin embargo, también tenemos esta otra consideración que nos pone como en una encrucijada y que de alguna manera vamos a tener que ir desmenuzando, y concuerdo, y que por ahí veo algunos comentarios de la audiencia que también debiesen agregarse líneas de penalidad, es decir, cómo sancionamos realmente a la transgresión de ciertas normativas, aunque sean las mínimas que tengamos, ¿verdad? Bien, y eso se engancha de alguna manera con lo que conversábamos anteriormente, y me parece que acá hay un rol que puede estar subestimado. Yo ahí le quiero dar la palabra a Andreita, que nos acompaña, porque con esto que nos presentaba también nos rompe un poco la cabeza. Ella habla de que hay varios casos en el mundo de grupos de pacientes y experiencias y proyectos que empiezan a poner hoy día la voz ciudadana, y desde ese nicho, no desde una cosa más nominal, sino que un ciudadano o un grupo de ciudadanos empoderados con sus datos. Y ella nos compartía de alguna manera este caso interesante de Cataluña, de cómo este grupo de pacientes puede empezar a hacer cosas de manera empoderada y proactiva. Entonces, Andrea, ¿qué factores consideras tú que son críticos para que podamos masificar este tipo de iniciativas en el mundo, y cómo podríamos a su vez mejorar la participación en la salud digital? Claro, yo en este contexto me puedo considerar privilegiada, ¿no? Porque sí que las bases están establecidas de una manera absolutamente diferente. Pero poniéndolo, y perdón Michelle, ¿no? Poniéndonos del otro lado, ¿no? El exceso de regulación también va en contra de la innovación y el avance tecnológico. Entonces tenemos que buscar el punto intermedio, ¿no? Y en los últimos 19 meses nos dimos cuenta de cómo teníamos que avanzar en algunas cosas y pasarnos determinadas regulaciones para poder avanzar, porque la regulación siempre está por detrás de la tecnología. La tecnología va siempre 3, 4 caminos por delante, ¿no? Entonces, a no ser de que la regulación sea los sandbox regulatorios y sean realmente ágiles, vamos a estar siempre en la misma situación, ¿no? Entonces, claro, en el contexto en el que yo estoy, que es Cataluña, España, Europa, nos regula la GDPR, ¿no? La regulación de protección de datos europea, y ha ido cambiando en los últimos años, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el último derecho que se incluyó fue el derecho de la portabilidad. O sea, todos los datos tienen que ser portables, y para que sean portables tienen que estar estandarizados y generados de una manera que todos los sistemas los puedan leer. Por tanto, como decía Jean-Jacques al principio, ¿no? Los ciudadanos pueden mover sus datos de las telefónicas. Nosotros también tenemos que poder mover los datos del sistema sanitario, ¿no? Porque si yo mañana me voy a vivir a Alemania, mis datos tienen que irse conmigo, porque son míos, es mi activo, ¿no? Como decía José, es mi activo, así como el dinero se va conmigo cuando yo me voy, los datos también se tienen que ir conmigo, ¿no? Mal estaríamos si el dinero se quedara en el banco y no se fuera conmigo, ¿no? Entonces, el dato de salud es exactamente lo mismo, es un activo, es una propiedad, es un producto que nosotros generamos y somos productores de conocimiento y de datos, y esto recién empieza. Por tanto, si no creamos esas carreteras, como decía María José, de la interoperabilidad para que los sistemas se entiendan, se comprendan, difícil estamos. A mí me toca, por suerte, estar en un contexto en que la interoperabilidad ya lleva 15 años trabajando. Pero, porque el proceso de interoperabilidad y la historia clínica compartida de Cataluña, que es una realidad, y el portal de pacientes, que es una realidad, se fue trabajando en los últimos años, pero aquí nos hemos dado cuenta en la pandemia que no era suficiente, y que teníamos que seguir trabajando, porque habíamos estructurado la información, pero no lo suficiente, ¿no? Creo que lo decías María José también, hasta cuánto compartimos, ¿no? Compartimos todo, compartimos la información subjetiva del médico, que es, por ejemplo, que es la información del curso clínico. ¿Eso me importa a mí como paciente? No, si es una información subjetiva, por ejemplo. Tampoco es infoxicarnos, porque si no, nos pasamos de vuelta también, ¿no? Perdón si me alargo, pero
un poco creo que las bases tienen que estar, las leyes tienen que estar, las carreteras tienen que estar, y luego además tiene que estar la confianza también en que el ciudadano, la persona, es capaz, ¿no? Porque generalmente nos encontramos con, no, los pacientes mejor no los invitemos porque es, ¿no? O mejor al ciudadano, no, dejémoslo, ¿no? En la subestimación de que la persona no tiene capacidad de discernir, ya. Empecemos a alfabetizarnos digitalmente para que no seamos analfabetos digitales. O sea, ya creo que eso ya es del tiempo pasado. Tenemos que empezar un poco a trabajar en eso. Qué buena perspectiva, Andrea, y también nos planteas ahí otra encrucijada: innovación, resguardo, cómo empezamos a generar ese equilibrio de alguna manera. Y también sabemos que los mayores cambios en tecnología y en las distintas industrias, telecomunicaciones, salud, ¿cierto?, que van un poquito ahí aceleradamente introduciendo tecnología, las leyes no van acompañando ese proceso. Entonces también ahí hay un tema que es bastante sensible. Y con respecto a eso mismo, María José, entendiendo que además tú en la última exposición nos relatas un poco de lo que se está haciendo, de cómo se está construyendo esta visión y los desafíos, ¿cierto?, en toda esta labor que se está haciendo, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es tu perspectiva de cómo podemos acelerar esta ruta de adopción en el sector público y dentro de estos desafíos que nos has compartido de alguna manera, o las brechas, ¿cierto? ¿Cuáles consideras que son los más relevantes para poder acelerar esa ruta? El sector público, ustedes lo saben, la mayoría solo puede hacer aquello que está permitido hacerse, ¿sí? Por lo tanto, ahí Michelle me dice que sí. Sí, por lo tanto, la regulación, la normativa, las leyes es lo que nos permite acelerar los procesos, ¿no? Los mantenimientos normativos de Sidra, y ahí José los conoce muy bien, ¿no? Es lo que efectivamente nos dice qué es lo que es obligación que hagan o qué es lo que es obligación que dejen de hacer. Entonces, la única forma de poder hacerlo de forma sustentable en el tiempo es efectivamente con normativas y con, no necesariamente leyes, pero sí con normativas, y eso también nos permite lo que decía Andrea, ¿no? Una mayor adecuación a los tiempos que van avanzando. La pandemia fue un claro ejemplo de eso, ¿cierto? O sea, algo de que todos estaban en contra al principio, como, o no todos en contra, eso es ser un poquito exagerada, ¿no? Pero a lo cual muchos se resistían, que tenía que ver con telemedicina. Hoy en día la mayoría de nosotros estamos muy de acuerdo en qué es lo que eso va a poder hacer, ¿sí? Cuando tú me preguntas cuáles son las cosas más relevantes, qué es lo que deberíamos influir, yo creo que eso, normar, regular, poder dar un marco para que tanto la población se sienta segura como los profesionales y los sistemas nos sintamos seguros donde nos estamos moviendo, con la suficiente flexibilidad para poder ir avanzando, porque estoy de acuerdo que no nos podemos poner una camisa de 11 varas y que efectivamente después no podamos hacer ni movernos, ni siquiera conversar de un caso clínico con un colega, ¿no? Sino que, no, porque hay muchas cosas que podemos avanzar y usar, y también cómo tenemos que hacer para disponibilizar información que nos permita hacer más investigación y análisis, ¿sí? Eso también es una línea súper importante que vamos a tener que discutir y vamos a tener que poner dentro de la mesa, ¿no? Totalmente, totalmente. Tenemos varias preguntas en el chat, así que voy a ir tratando de ir tomando. Acá una, por ejemplo, para todos los expositores. Me parece que ahí agarremos la posta. Esta pregunta muy interesante de Inti Paredes: ¿cuándo y cómo podemos ir a un proyecto de Open Data en salud que sin duda sería clave mejorar y acelerar para la investigación clínica e innovación? Si puedo empezar yo, porque me interpela. Inti me está interpelando. Justamente lo que estaba contando recién, ¿no? En relación a este cambio que nos dimos cuenta en los últimos, Cataluña en particular, en los últimos meses, es que teníamos que ir a un modelo en el cual los datos estuviesen, el modelo que teníamos de interoperabilidad requería hacer un cambio, ¿no? Y ahora estamos en este cambio justamente de open
Open Data, ¿no? Y de Open Health, ¿no? de transferir, que los datos estén centralizados, ¿no? O que estén no vinculados a las plataformas, ¿no? Entonces, porque lo que nos pasó el año pasado es darnos cuenta de que no podíamos acceder a los datos porque independientemente de todas las carreteras y toda la interoperabilidad que tenemos montada hace 15 años, el tiempo, la agilidad que nos requería era mucho más extremo de lo que veníamos haciendo. Hasta entonces nos había servido. Por tanto, ahora, por ejemplo, se establece, Cataluña propone hacer un cambio en su modelo de interoperabilidad utilizando Open Health Data, ¿no? y utilizando sistemas abiertos de codificación. Es un proyecto muy, muy incipiente, salió hace muy pocos meses, que se copia un poco lo que está haciendo UK, Inglaterra y otros países europeos que también transitaron un poco por eso. Entonces, esa pregunta creo que tiene sentido porque vamos por la Chile, que estáis en el ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Vamos a A+1 o vamos a A+10? ¿no? Saltarse los 10 años que nosotros ya tuvimos, ¿no? Porque al final nosotros nos dimos que 10 años después nos dimos cuenta de que en este contexto en el que vivimos ya no es suficiente. Totalmente. Oye, una pregunta para José también que nos invita ahí a la reflexión de Sandra Barraza. Dice, en materia de propiedad y seguridad de activos digitales, la tecnología blockchain es lo que se está utilizando en Estados Unidos y Europa. ¿Qué tan avanzado estamos en Chile en esta materia o específicamente en Rayen Salud? Interesante. Le respondí porque pensé que no íbamos a alcanzar, pero no quiero quedarme con la espinita del Inti Paredes, gran amigo. Muy bien. Gran amigo Inti. Sí, porque además lo puse, pero la otra la puse. Pero para avanzar hacia una política open data se requiere cambiar una cosa muy clave en la ley de deberes y derechos de los pacientes, ¿cierto? Que al final la información solamente se puede entregar en el contexto de una atención. Y eso mató la investigación en Chile, aunque se haya buscado formas de corregir cómo, pero a través de un decreto no funciona, o sea, de un decreto no funciona. Yo creo que ahí hay una limitante importante, digamos, porque solamente esa data puede ser utilizada por las instituciones que están amparadas en el DFL1, digamos, ¿cierto? Entonces, solamente el ministerio, la superintendencia, pero ¿qué pasa con los investigadores? Y ahí tenemos un tema fundamental, ¿cierto? Dado que ya se define la propiedad, mi amigo Inti, de los datos en las personas, si las personas pudiesen decir yo, como lo hace Andrea, ¿cierto? Yo dono mis datos a la ciencia, así como uno puede donar su propio cuerpo al fallecer, ¿cierto? La única limitante en este espacio actual, normativo, ¿cierto? Es esto de que solo se puede usar en el contexto de la atención o las instituciones derivadas en este espacio. Por lo tanto, hay un llamado de atención a nuestros constituyentes, ¿cierto? A visualizar el derecho, ¿cierto? A manejar la propia información y a poder donarla. Eso debería ser un derecho humano. Sí, respecto al tema de blockchain, lo respondí. Hemos sido parte, ahí estuvimos con Patti en algunas mesas, ¿cierto? De todas las iniciativas, con Andrea también, de iniciativas de impulsar blockchain en el gobierno o en las iniciativas gubernamentales. Estamos muy metidos en eso. La verdad no resuelve los temas de seguridad de información. La verdad es que resuelve el identificar inequívocamente quiénes son los actores y cuáles son las acciones validadas, ¿cierto? Y eso sería espectacular, por ejemplo, en los ámbitos en donde se cruza, como en la pandemia, ¿cierto? Una acción en lo público y una acción en lo privado, por lo tanto, para saber si efectivamente se están ejecutando de manera adecuada. O, por ejemplo, en algo que es fundamental para la gestión de un modelo de salud basada en data, ¿cierto? Respecto al manejo de la lista de espera, saber cuándo me egresan de una lista de espera, ¿cierto? De manera administrativa, por ejemplo, y eso podría estar validado. Sería espectacular en esos espacios. Pero yo creo que fundamentalmente, y por ahí había otra, respecto a ciencia de datos, de Eduardo Inostroza, que claro, gran parte del grupo que está acá trabaja con ciencia de datos, lo que decía María José, es hacia dónde debemos avanzar, ¿cierto? Pero tenemos estas limitantes que son normativas y que se entienden. Yo insisto, yo creo que los seres humanos nacen inocentes, no al revés. Entonces creo que la ética, y es parte fundamental también de los que trabajamos, por ejemplo, con inteligencia artificial, que puede aparecer una pregunta ahí, ¿cierto?
te regula, la ética es lo primero que te regula, después habrá un espacio normativo y ver cómo avanzamos en esos lugares. Absolutamente, José. Oye, veo que María José Letelier se tiene que retirar, Sí. así que le damos tremendas gracias por su exposición, por acompañarnos, por lo genuino también de compartirnos su experiencia. Así que muchas gracias, María José. Te permitimos salir y no hay Gracias. ningún problema. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a todos ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, María José. Bueno, y yo creo que también, de alguna manera, me parece, porque veo que hay varias preguntas que están respondidas acá, en el chat también, entre medio, y por ahí habían incluso algunas intervenciones de los mismos panelistas apoyando las distintas intervenciones. Así que excelente, me parece que estamos en súper buena hora, son las 5:17, teníamos previsto terminar más o menos esta hora. Los súper felicito porque cada uno se fue autorregulando también en la materia de las presentaciones y con todo no nos pasamos, que es algo súper importante. Le agradecemos mucho a toda la audiencia, creo que fue muy interesante los temas que estamos trabajando, que estamos tocando, tenemos tremendos desafíos por delante y me gustaría, ya para finalizar, Jean-Jacques, que no te veo, no logro verte, no sé por qué. Acá estás, Jean-Jacques. Ahora, ahí te veo. Jean-Jacques, para que ya podamos cerrar, te damos la palabra para finalizar este webinar. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Bueno, sin duda yo creo que hay varios puntos en los cuales hay cierto grado de convergencia entre las distintas exposiciones. Yo voy a hacer algo aventurado, voy a tratar así muy telegráficamente de recoger algunas de las cosas que yo fui anotando y que vamos a elaborar, y ese es el compromiso como ProSalud, vamos a elaborar un documento de síntesis, tanto conclusiones como recomendaciones, que después vamos a circularles para afinarlo, enriquecerlo, junto con dejar el link prontamente del registro audiovisual del webinar. Solo a modo así telegráfico, yo diría, surge en términos de algunos puntos ahí de convergencia. Uno, que en términos de avance estamos en una situación intermedia, o sea, no es ni tanto ni tampoco. Y ahí María José, por ejemplo, nos compartía algunas cifras, ya va a decir cuánto de intermedio. O sea, hablamos, por ejemplo, en materia de implementación de registro clínico electrónico del orden del 60%, ¿no es cierto?, está full implementado y nos queda la diferencia, o sea, no es 0 ni es 100. Entonces, pero hay una métrica y que es importante desde el punto de vista también después del accountability. Aparecen más los desafíos que los avances. Yo creo que eso es algo como estimulante, porque no nos vamos a aburrir, hay mucho que hacer y hay mucho que hacer trabajando juntos. En términos de desafíos, creo que hay un par ahí de coincidencia desde el punto de vista de, hacernos cargo de la fragmentación que existe todavía en materia de información sanitaria. Lo remarcaba José, lo comentaba María José también cuando decía, mira, los registros siguen sin conversar, ¿no es cierto?, los registros clínicos. Entonces, un tema de fragmentación, este concepto de inteligencia de datos, entonces claramente un desafío que tenemos que poner como prioridad. Y eso claramente no lo hace nadie solo, tenemos que hacerlo juntos. Una tercera área de desafío tiene que ver con el tema de, bueno, ¿de quién es esto? Está como bien asignado desde el punto de vista del acceso de la información y desde el punto de vista de la protección, perdón, de la propiedad de los datos personales. María José nos decía como desafío, lo ponía en su grafiquito, con como de cebolla con varias órbitas, decía, hay que entregar efectivamente el acceso y la propiedad de la información a las personas, con lo cual esta posición, eso todavía, también como lo decía Andrea, es algo que está en la normativa, es algo que en principio es así, pero en la práctica es bastante menos que eso. Entonces ahí foco en eso, desde el punto de vista de esto que cuando decimos, como decía Patricia, lo importante en la salud, poner los pacientes al centro, en estos términos la verdad es que está el paciente bastante en la periferia, y tenemos que sincerar las cosas, cosa que es una, de repente una debilidad un poco latina que tenemos. Tenemos que hablar las cosas pan, pan, vino, vino, como decimos en Chile. Asociado con este desafío también, Andrea también tomaba esta idea de, oye, lograr la portabilidad de los datos clínicos por parte de las personas, incluso en la dimensión internacional. O sea, no es un tema solamente entre lo público, lo privado, de un centro de salud. Hoy día las personas
Ya vemos, por ejemplo, los problemas que están teniendo las personas que tienen vacunas en distintos países, cómo se certifica, cómo se homologa. O sea, el tema de la movilidad es un tema central hoy día en las sociedades globales, y eso tiene que quedar consagrado en un doble reconocimiento de la propiedad, más del punto de vista de amigabilidad, de funcionalidad, ¿no es cierto?, en este concepto de portabilidad. Lo hemos hecho en materia de finanzas, lo hemos hecho en telecomunicación, ¿por qué no lo vamos a poder hacer en este ámbito? Yo creo que hay que ponerse a la obra. Un cuarto punto en términos de desafío, lo mencionaba José, lo recogía Michelle, tiene que ver con, conectado un poco con lo anterior, el tema del uso ético de los datos, el tema de la seguridad, y ahí voy a ensayar una solución un poco, digamos, ecléctica, diciendo, al parecer requeriríamos una combinación que complementa la autorregulación necesario, pero como decía Michelle, no es suficiente. Necesitamos de la autorregulación, o sea, no es blanco-negro, necesitamos autorregulación, pero también necesitamos y urgentemente contar con una regulación actualizada, ¿no es cierto?, con dientes, creíble, en particular en términos muy precisos en lo que se refiere a las obligaciones en materia de confidencialidad y de seguridad y sanciones asociadas. Como decía José, todos nacemos buenos. Rousseau hace mucho tiempo decía, y la sociedad nos contamina, nos hace malvados. Yo creo que hay que combinar ambas cosas, la regulación y la autorregulación. Y necesitamos urgente, y no hay que inventar el hilo negro, está la ley en el Congreso, y hay que, por lo tanto, exigirle a los parlamentarios que de una vez por todas saquen esto de una vez. Lo podremos mejorar después, pero hoy día estamos un poquitito en eso, un poco en pampa. Yo diría que esos son como los puntos que, me perdonan la patudez, estaba tomando nota, pero nos comprometemos a hacer una edición, ¿no es cierto?, más decente, y vamos a circularlo con todos ustedes. Y nuevamente, como decía Patricia, me sumo a los agradecimientos, las felicitaciones a todas las expositoras y expositorias, a todos los asistentes que nos acompañaron esta tarde, y muchas gracias por estar acá en este webinar, en un punto que consideramos absolutamente central, y que esperamos que, entre otras cosas, en la discusión programática que se nos viene, este tema efectivamente quede recogido en términos de prioridad para las próximas autoridades también. Absolutamente. Damos por Patricia. cerrado entonces este webinar. Les agradecemos a todos los asistentes, a nuestros flamantes expositores que nos han acompañado. Jean-Jacques, por ser un anfitrión, pero de primera, muchas gracias por todo ese resumen final, y sin duda lo vamos a dejar todo esto disponible también en las redes, así que lo vamos a poder remirar y compartir. Un abrazo, y estamos en un próximo webinar, nos encontramos. Muchas gracias. Chao, chao. Cuídense todos, que Gracias estén a muy bien. todos. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.